Bienvenido a una nueva cápsula de metodología de la investigación. Debemos recordar que en la cápsula anterior estuvimos observando todo lo que tiene que ver con las variables y las hipótesis, además de cuál es el rol fundamental que tienen estas dentro del proceso de investigación. Ahora bien, si el investigador quiere traspasar la barrera de la mera especulación, necesita continuar con el siguiente momento, llamado momento técnico-metodológico. Pero antes, es necesario que piense acerca del significado que tiene la comprobación, verificación de la hipótesis o su contrastación. Es para eso que se presenta esta nueva cápsula. Acompáñame junto a mis dos amigos. ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí para hablar acerca de la verificación o refutación de las hipótesis. Para empezar, necesitamos saber que estamos enmarcados dentro de el método hipotético deductivo, por lo cual se hace necesario en el proceso la obtención de consecuencias observables para saber qué tipo de datos hay que producir, pues los hechos observables son infinitos. Las consecuencias observables, sin embargo, dependen de un principio o hipótesis fundamental. Es así como aparece un problema para la ciencia. ¿Cuál es ese problema? El problema es determinar el valor de estos principios o hipótesis y cómo hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la ley de gravedad, sabemos que si soltamos un lápiz, este caerá. Sin embargo, desde esta perspectiva, la caída del lápiz realmente me asegurará que el principio explicativo de Newton es verdadero. ¿Lo garantizará que caigan 1000 lápices? Y una pregunta aún más importante: ¿cuáles son los criterios de confirmación y aceptabilidad de una hipótesis? Para encontrar respuesta para la última pregunta que te he mencionado, vamos a analizar distintos planteamientos. En primera instancia vamos a hablar de Empel, quien estipuló los llamados criterios confirmacionistas. En primera instancia tenemos que entender que la aceptación de una hipótesis depende de las repetidas confirmaciones de una consecuencia observacional. Propone criterios para la aceptabilidad de las hipótesis fundamentales. ¿Cuáles son? Son 6. El primero, cantidad y variedad del apoyo empírico, y se relaciona con la cantidad de veces que una hipótesis ha sido sometida a contrastación y ha salido inmune, es decir, se ha logrado comprobar una y otra vez. También tenemos la precisión del sustento empírico como segundo criterio. Luego, nuevas implicaciones contrastadoras, que se refieren a la formulación de nuevas formas de contrastar la hipótesis, la cual obtendrá un nuevo apoyo concreto. También podemos hablar del apoyo teórico, en donde Empel determina que el apoyo de una hipótesis no necesariamente siempre debe ser empírico, puede provenir de hipótesis o teorías más amplias. La simplicidad y la probabilidad son las últimas dos características. Existen críticas al modelo confirmacionista de Empel. La principal es la falta de fundamentación lógica en relación a la confirmación de las hipótesis. Es aquí donde aparece un término bastante importante que corresponde a la simetría de la contrastación. Para entender el concepto de asimetría de la contrastación, necesito saber que existen dos posibilidades. La primera, refutar la hipótesis. La segunda, confirmar una consecuencia situacional. Ahora, cuando refuto la hipótesis, voy a utilizar un método o un modo de razonamiento lógico que corresponde al modus tollens. El modus tollens determina que a partir de una hipótesis yo puedo asumir una consecuencia situacional.
Si esta consecuencia situacional resulta falsa, mi hipótesis también resultaría ser falsa. Como por ejemplo, una hipótesis sería de que si yo bajo el precio de productos, estos se van a vender mejor. Entonces decido bajar el precio de la leche, un producto específico, y debería darme entonces que se va a vender. Ahora, ¿qué pasa si yo observo la consecuencia situacional no se cumple? Es decir, no aumento la cantidad de ventas de la leche, mi hipótesis se vuelve falsa. Si escogemos el segundo camino, que corresponde a la confirmación de la secuencia observacional, nos vamos a encontrar frente a una falacia. Y una falacia corresponde a un tipo de razonamiento que es inválido, pero que por su estructura es creíble y persuade. Ahora bien, al comprobar una consecuencia observacional, vamos a estar hablando de la falacia de afirmación del consecuente. Esto quiere decir que siempre la conclusión no vamos a poder afirmar si es cierta o falsa. ¿Por qué? Porque puede ser producida por otra secuencia observacional. Por lo tanto, es aquí donde podemos entender la llamada asimetría de la contrastación, porque por un lado podemos afirmar la falsedad de una hipótesis, pero no podemos hacer lo mismo con la veracidad. Vamos a aprender acerca de la versión refutacionista de Karl Popper. Debemos entender que Popper se basa en la virtud de la asimetría de la contrastación y centra su atención en la refutación. Nos presenta dos tesis que atacan a la propuesta de confirmacionista. La primera, que corresponde a que se quiere o el querer verificar empíricamente todo enunciado científico conduciría a la muerte de la ciencia, ya que nos exigiría comprobar todos y cada uno de los casos que se pudieran dar. Ahora bien, la segunda tesis corresponde a que no se puede hablar de una confirmación inductiva de las hipótesis, porque este recurso de inducción como probabilidad de una hipótesis que se va contrastando en una serie de hechos no remedia la precariedad de medios para verificar la hipótesis. Primero, no busca la verdad, de la que nunca vamos a estar seguros sino el error. Para Popper, las teorías son conjeturas o invenciones creadas por los investigadores para explicar un problema y que deben ponerse a prueba por medio de confrontaciones con la realidad diseñada para su posible refutación. Además, la refutación es el objetivo del investigador desde la óptica falsacionista. La ciencia no es así la posesión de una verdad definitiva, sino un proceso incesante de búsqueda crítica. La ciencia progresa por medio de conjeturas y refutaciones. Existen críticas a Popper. En primera instancia, se menciona el peso que se le da a estos enunciados observacionales, que funcionan como elementos para indicar la falsedad de una hipótesis. Esto dado que se utiliza el término de observación, y eso tiene una naturaleza subjetiva. Ahora bien, quienes se oponen a esta idea dicen que si las observaciones están basadas en teorías y distintos elementos, entonces no es factible eliminar la hipótesis. Una segunda crítica a Popper, que deriva de la primera, corresponde al tema de los enunciados observacionales. Popper trata de suplirlo y crea una clasificación para estos. Unos van a corresponder a observaciones privadas y otras a observaciones generales comunes. Ahora bien, el término de la veracidad va a caer en manos de la comunidad científica. Por lo tanto, la verdad, lo real, va a estar determinado por un conjunto de personas y va a pasar entonces de un plano subjetivo a un plano intersubjetivo. Por lo tanto, la construcción de la realidad va a estar en manos de una comunión. Sin embargo, desde la crítica se menciona que no es suficiente este elemento de intersubjetividad para determinar la veracidad o falsedad de una hipótesis. Es importante mencionar
que la postura más conocida acerca de la incidencia de los factores contextuales en la aceptación o rechazo de las hipótesis es la de Thomas Kuhn. Dentro de su perspectiva vamos a encontrar ciertas características acerca de la ciencia y de sus elementos. Primero, para él no existe el avance de la ciencia sobre el ensayo y el error como lo propone Popper. Segundo, impugna la idea de progreso en la ciencia. El conocimiento científico disponible no es un proceso gradual y progresivo de acumulación de descubrimientos y teorías. Para Kuhn, la ciencia encuentra sus propios argumentos coherentes dentro de su propia época, y más que progreso, lo que se da en su lugar es una lucha entre lo que se denomina paradigmas rivales. Además, para Kuhn, las teorías nuevas no nacen por verificación ni por falsación, sino por sustitución. Para Kuhn, la idea de realidad es una verdad paradigmática. Un paradigma es un conjunto de supuestos teóricos generales sobre un determinado ámbito disciplinar, así como las leyes y técnicas que una comunidad científica adopta para su aplicación. Es necesario examinar su esquema. En él determina que la ciencia se comporta de cierta forma. Esta forma de comportarse está compuesta por 5 fases. La primera, llamada presciencia, que corresponde a periodos en los cuales, ante un problema, se suponen muchas explicaciones diferentes y la ciencia no determina y no termina de aceptar ninguna como verdadera. Luego lo precede un periodo de ciencia normal, que corresponde a cuando los científicos logran ponerse de acuerdo acerca de las explicaciones y las experiencias que prueban esas explicaciones. Domina un paradigma. En este ámbito se realiza el trabajo habitual de los científicos. Aquí aparece lo llamado matriz disciplinar. Esto se refiere a todo lo que tienen en común quienes comparten una disciplina particular. La gran función de la ciencia normal es la de resolver enigmas, añadir datos al paradigma preexistente e ir perfeccionándolo. Una tercera fase que corresponde a la llamada ciencia extraordinaria. A veces aparecen problemas extraordinarios que el paradigma no logra resolver. Estos los llama Kuhn como anomalías. Cuando éstas se acumulan, no pueden pasarse por alto, porque el paradigma ha dejado de funcionar de manera adecuada. Por ende, viene la cuarta etapa, que es la crisis. Cuando las anomalías logran que el paradigma pierda su credibilidad y se debilita paulatinamente, estaremos ante una crisis. Esta es la condición previa para que el modelo explicativo, que es imperante, sea reemplazado. Por último, viene la revolución científica. Se observan cosas nuevas en donde no se veían y hace que los mismos fenómenos sean visualizados, explicados de manera diferente. Ahora bien, cada paradigma es inconmensurable respecto de otro paradigma, es decir, no pueden compararse ni decidirse que uno sea mejor que el otro, porque nunca los vamos a encontrar juntos. Son, desde la perspectiva de Kuhn, diferentes. ¿Y qué vamos a hacer entonces con nuestra hipótesis de investigación? Durante la modernidad, la ciencia se presentó como un saber absoluto, universal, objetivo y ahistórico. En la actualidad, en cambio, las ciencias se cuidan de cualquier absolutización del método que aplican y de la verdad que conocen. Contrastación es más que nada una búsqueda de contextualización de las hipótesis hasta lograr una cada vez más ajustada. La hipótesis entonces, y acaba tu respuesta, será entendida como una generalización con cierto valor predictivo, pero básicamente como una estructura que opera como un modelo descriptivo o explicativo del funcionamiento del objeto en tanto respuesta a la pregunta formulada en el problema de investigación. Oh, entonces se podría decir que las ciencias sociales deben tener cierta parte de razón y parte de pasión. Sí, puesto que la ciencia
por ser una producción humana, se desarrolla dentro de un contexto histórico que la determina, de distintas maneras. Bueno, para ir finalizando esta cápsula de metodología de la investigación, es necesario comentar el texto. Principalmente, como puntos fuertes de él, se puede mencionar el tema de la indagación que se realizó en relación a lo que tenía que ver con la refutación y la confirmación de las hipótesis. Pero sin embargo podemos cada uno sacar conclusiones que nos pueden servir para nuestras futuras investigaciones. Ahora, lo último que me gustaría agregar es en relación a los últimos elementos que vimos en relación a las perspectivas de Kuhn. El tema de los paradigmas, los cuales no pueden estar vinculados ni se pueden comparar ni contrastar, creo que limitan un poco la visualización de fenómenos que ocurren, por ejemplo, desde los enfoques sociales. Es así también como lo menciona Santibáñez, quien realiza una crítica al modelo de Kuhn y en especial en su denominación de los paradigmas, en donde determina que es necesario considerar también el enfoque histórico o lo que ha ocurrido durante la historia en relación a la ciencia y cómo ésta de cierta forma ha ido cambiando, porque como sabemos desde la perspectiva de Kuhn ya no se va a hablar de un progreso, sino más bien de cambios de perspectivas o paradigmas.